Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Gloria a Dios, qué bueno. Gloria al Señor, amén. Ok, vamos a leer entonces desde el verso 14, el capítulo 14, el verso 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora saltamos al verso 23, por favor. Verso 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Este fue nuestro Señor Jesucristo hablando, diciéndoles que Él se iba, pero que no les dejaría huérfanos, que vendría otra vez. Y aquí se da algo bien lindo, se da el caso cómo funciona, cómo interactúa la Trinidad. Dios es uno solo, Dios es uno, amén. Pero tres personas distintas, cómo interactúan maravillosamente a través del tiempo, desde la eternidad y hasta la eternidad, en una armonía perfecta. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Podríamos decir, claro, el Señor tendrá que venir un día, pero Él está hablando más adelante del Espíritu Santo bendito, de la tercera persona de la Trinidad. La pregunta es, ¿por qué no se habla tanto últimamente del Espíritu Santo? Es una buena pregunta, ¿cierto? La verdad es que hay dos opiniones bien marcadas, bien extremas, y muchas personas, para no hacerse conflicto, pues lo dejamos ahí tranquilito, total, no hay ningún problema. Hay una corriente que se llama el cesacionismo, que dice que la función del Espíritu Santo en muchos aspectos, la función activa del Espíritu Santo cesó con los apóstoles. Se murió el último apóstol y ya se canceló todo el resto de lo que el Espíritu Santo hacía. Y quedó como, tú sabes, la iglesia para que no estuviéramos solos, etcétera. Pero de esa manera hay otro extremo, bien extremo, que ahí, tú sabes, es el sensacionismo, o mejor dicho, el sensacionalismo. O sea, de que hay que meter bulla, hacer cosas sensacionales. Vamos un día a llamar a alguien que ahí en el aire acondicionado por dentro, como se dio en Miami, de una persona que lo hizo y estaba en esa iglesia, después se dio cuenta, salió de esa iglesia y lo declaró oficialmente, que en el aire acondicionado metían partículas finísimas de oro y las hacían caer. Imagínate cayendo por el aire acondicionado oro.
wow, esto es, o sea, fingiendo algo que no tienen, fingiendo y haciendo o desdibujando la labor del Espíritu Santo. Yo le pido al Señor y al Espíritu Santo precisamente que estos días me he estado, tú sabes, inquietando y he estado desde la semana pasada, desde el domingo, buscando, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique el próximo domingo? Y en la semana el Señor me estuvo inquietando sobre esto, que nosotros prácticamente no hablamos. O sea, el Espíritu Santo es el huésped invisible de nuestra iglesia. Como que lo dejamos tranquilito, total, estamos tranquilitos. El problema es que ese estar tranquilito es lo que le acomoda a muchas personas. ¿Sabes por qué? Porque una de las funciones del Espíritu Santo es hacer que las personas se den cuenta del pecado, los convence del pecado. Entonces, mientras menos se hable de él, mejor, porque así estamos todos tranquilitos. El problema es que al final, ya lo sabemos y lo hemos predicado, que habrá muchas sorpresas. Muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y el otro, y el Señor les dirá, apártate de mí que nunca os conocí, hacedor de maldad. Entonces, yo creo que nos conviene saber más del Espíritu Santo. ¿Amén? Ok. Obviamente es algo muy, muy, muy vasto, muy, muy tremendo. Y yo le he pedido al Señor y vamos a ponernos de acuerdo con los predicadores para que enseñemos más acerca del Espíritu Santo. Amén. Ok. Yo estuve buscando algunos datos porque es importante. Aparece desde Génesis, en el primer capítulo de Génesis aparece el Espíritu Santo, y en el último capítulo de Apocalipsis, en los últimos versículos también. En el Antiguo Testamento se menciona al Espíritu Santo 90 veces, pero en el Nuevo Testamento 260 veces se menciona al Espíritu Santo. Entonces no es algo importante, es alguien importante. Es Dios mismo. Es a quien Cristo Jesús menciona aquí que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Bendito Dios. Entonces, hermanos, se le conoce con varios nombres: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Amén. También como el Consolador, que significa, viene de la palabra paráclito o paráclito del griego, que significa aquel que consuela, que conforta, el ayudador, el que alienta, el que reanima, el que revive y aviva. Entonces, si no tenemos mucha conciencia, nos estamos perdiendo la esencia de lo que es la iglesia del Señor. Amén. También se le conoce como el vicario de Cristo en la tierra. Vicario es una palabra que viene del latín vicarius, que significa lo siguiente: que está en lugar de alguien, está alguien que vino en lugar de esa persona y tiene el poder y facultades de la persona a la que sustituye. O sea, el Espíritu Santo no es que sea de otra categoría. Jesús, cuando dijo otro consolador, estaba hablando del mismo nivel, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Amén. Ninguno es menor que otro. Amén. Así que, de hecho, esta palabra vicario está registrado en la mitra papal, donde dice Vicarium Filii Dei. O sea, el personaje llamado el Papa, se aduce la personalidad del Espíritu Santo, como que Él es el representante de Jesucristo en la tierra. Una vez, cuando recién me convertí casi, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué otras religiones? Porque yo venía del catolicismo, entonces como que había más organización, más grandota, más pompa, más luces. Y le decía, Señor, ¿por qué otras religiones tienen una organización, tienen un líder, pero bien visible, una cabeza visible? Y nosotros,
los cristianos no. No se ve una cabeza visible. Y al tiempo después, por la palabra del Señor, el Señor me reveló por su palabra y me dijo, yo les he dado un líder que es igual al Padre y al Hijo, es el Espíritu Santo. El tema que para tener comunión, para ver al Papa, usted lo ve en el internet y ahí está el caballero. Usted ve sus viajes, su esto, lo que él dice, lo que no dice, etcétera, y está muy visible, incluso hasta en estampitas y cosas que venden en el Vaticano. Pero para ver al Espíritu Santo usted tiene que entrar por otro nivel. No es un asunto humano, mental, ni de los sentidos. Usted tiene que humillarse, buscarle, amarle, honrarle, adorarle, y recién usted puede tener esa comunión con el Espíritu Santo. Jesucristo lo prometió. Bien, en varias ocasiones Jesucristo prometió que vendría el Espíritu Santo. ¿Y cuáles serían las funciones del Espíritu Santo? En Juan capítulo 16, verso 7, Juan 16, 7, dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Imagínate tú, Jesús diciendo eso, os conviene que yo me vaya. ¿Quién más grande que el Señor Jesucristo? Pero Él dijo, os conviene que yo me vaya. Primero por la redención, Él tenía que llegar al lugar santísimo y presentarse como el Cordero y el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo para redención de todos nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Amén. Entonces dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjate que lo que leíamos anteriormente en Juan 14, para que veamos cómo interactúa la Trinidad, Jesús dijo, yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador. Y aquí dice, yo lo enviaré. O sea, él mismo dijo, el que a mí me ha visto al Padre. Amén. O sea, no hay distinción, ni escalafón, ni jerarquía. Amén. Ahora otra escritura, en Juan 15, 26, dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Tú sabes que hay algo aquí, un detalle grande. ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantos que se llaman cristianos? Nos llamamos cristianos, pero creen una cosa, el otro cree otra, el otro cree otra. Y cuando la Escritura dice, Él os guiará a toda verdad, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿por qué no todos hablamos la misma verdad? ¿Por qué unos creen una cosa, por qué creen otra? Incluso hay uno por ahí que predica, que lo conocemos y la iglesia lo conoce, o lo conoció, mejor dicho, de que ya el Señor vino, ya en su segunda venida, si ya estamos reinando, ya estamos en otra parada nosotros. Y todos dicen que oran y que el Señor les revela, pero aquí la escritura que estamos leyendo, en Juan 15, 26, dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. O sea que si hay confusión, no es culpa del Señor, es que no hay comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. No puede haber confusión. Por eso yo me gozo cuando escucho a alguien, veo a veces en el internet alguna predicación, algún gringo, tú sabes, alguien o algún pastor por ahí que me llama la atención el tema, lo que sea, y me pongo a mirarlo. Y veo y me da gusto cómo sin conocer a esa persona, sin saber, incluso es de otro idioma, en inglés yo lo escucho y digo, los gringos tienen la misma revelación que nosotros, que acá nosotros estamos en un rincón del mundo por acá, y mira, le está hablando exactamente lo que hablamos nosotros. Entonces yo me gozo y digo, gracias Señor, porque es
el líder nuestro por excelencia. El Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, bendito el Señor. Y si no hay verdad, si choca con la Escritura, eso están fuera absolutamente de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo no puede tener comunión con la mentira si es el Espíritu de verdad, bendito Dios. Hay una condición en el verso 23, vamos a volver al capítulo 14. Vamos a tratar de hacerlo un poquitito expositivo, pero como el tema es tan amplio, hay muchas escrituras que buscar. Y por supuesto esto es nada más que, yo creo que es una introducción para que nos dé apetito de conocer más del Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Dice en el verso 23 del capítulo 14 de Juan, hay una condición para que el Espíritu Santo esté en plena comunión con la persona. Porque también hay una idea general. No, si cualquier persona que se dice cristiano tiene el Espíritu Santo. Pero vamos a ver de qué manera. Aquí lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura. En el capítulo 14, verso 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Ahí hay algo que hacer, que cumplir. El que me ama, bueno, yo amo a Dios, gloria a Dios, amén. Yo lo amo con todo mi corazón. Pero para que se vea que realmente que estoy amando a Dios, dice, mi palabra guardará. O sea que si alguien no está en la palabra, si no está realmente centrado en la palabra del Señor, no está amando a Dios y menos lo que sigue adelante, mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿A qué persona viene el Espíritu Santo a estar y a hacer morada en esa persona? Aquí lo dice claramente la condición, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y si el Espíritu Santo está, se va a notar. Amén. Así que es una condición. Ahora, por el contrario, en el verso 24 dice, el que no me ama, ahí no hay negocio entonces, no hay asunto. El que no me ama, dice la Escritura, no guarda mis palabras. O sea, el que no ama, no guarda las palabras del Señor y es un cristiano, entre comillas, a su manera. O sea, hace lo que se le da la gana, tiene la apariencia de cristiano, tiene la misma Biblia que tenemos nosotros, puede estar en la misma iglesia, pero vive su vida sin una guía, sin Dios que le esté guiando. Y de la única manera que puede ser guiada esa persona es a través del Espíritu Santo. No, pastor, yo me guío por la palabra, yo abro la palabra, algunos dicen yo abro la palabra y donde me abre la palabra, ahí yo leo y ahí yo me guío. Hermano, eso es jugar un poquitito como al azar. La palabra del Señor nosotros la leemos, pero que nos la revela de verdad. Porque hay por eso digo, hay muchas religiones, muchas sectas, muchas doctrinas, y es porque leen la misma palabra, pero no cuentan con el Espíritu Santo para que se las revele. No oran, no buscan de Dios para que les revele la Escritura, la esencia de la Escritura, y entonces hacen su propia doctrina. Hacen su propia doctrina, o sea, como a ellos más o menos les cuadra, dicen, no, aquí ya listo, esto es. Y ese es el problema porque hay tantas doctrinas. Ahora, en el verso 26 de Juan, verso 26, dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Te das cuenta? No podemos nosotros prescindir de la comunión estrecha con el Espíritu Santo. Y eso estamos hablando solamente aquí de enseñar. Pero el Espíritu Santo es el que nos da el poder, no para hacer show, ¿cierto? Sino que nos da el poder para permanecer en Cristo,
porque nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad, porque nuestra mente se va, nuestra carne, tú sabes, ni te digo. O sea, hay una influencia en nosotros que nos tira al pecado, pero el Espíritu Santo nos muestra cuando estamos pecando para que nos arrepintamos y nos guía al arrepentimiento. Imagínate, si no estuviera la presencia del Espíritu Santo, naturalmente nosotros nos tiramos por ahí para abajo, sin saber, o sea, sin límite. Por eso dice la Escritura, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito el nombre del Señor. Ahora, la Escritura habla de la comunión del Espíritu Santo, porque dice en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está hablando naturalmente de la Trinidad. Claramente está hablando de la Trinidad. El amor del Padre de tal manera nos amó que envió a Jesucristo, su Hijo, ¿cierto? La gracia vino por medio de Jesucristo. La ley, dice la Escritura, fue dada por Moisés, mas la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia es lo que nosotros disfrutamos. O sea, que sin haberlo merecido, sin ser merecedores de la salvación, del perdón de los pecados, estamos salvos delante del Señor. La justicia de Cristo Jesús fue traída y puesta en nosotros sobre nuestra injusticia. Se borraron los pecados y somos declarados justos delante del Señor. Eso es gracia, favor sin merecerlo, inmerecido, el favor de Dios inmerecido. Nadie es merecedor de la salvación. Amén. Por eso la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y la comunión del Espíritu Santo. La conexión actual, yo escribí para que no se me olvidara, lo leo textual. La conexión actual que tenemos con el reino de Dios es el Espíritu Santo, ¿sabías tú? Porque nosotros con nuestra mente no alcanzamos ni a entender cómo funciona la electricidad. Claro, algunos ingenieros saben más o menos cómo funciona, pero hay cosas que se escapan. O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Entiendes? O sea, no tenemos la capacidad nosotros de discernir a Dios, ni de entender a Dios. De hecho, esto mismo de la Trinidad, yo personalmente no lo entiendo. Pero creo lo que dice la palabra. Yo sé que cuando lleguemos allá arriba vamos a entender todas las cosas. Aquí, hermanos, nosotros por fe, andamos por fe, pero por fe en la palabra, amén. No por fe de lo que a mí se me ocurra creer, sino lo que dice la palabra, amén. Entonces dice la comunión del Espíritu Santo, la conexión actual que tenemos con el Padre y con el Hijo, es a través del Espíritu Santo. De otra manera no habría. O sea, imagínate tú que como nosotros, pecadores, vamos a tener una comunión con Dios, el que habita en luz inaccesible, el cual es soberano de la creación, el cual es santo, 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 imposible. De hecho, nuestras oraciones llegan hasta el techo, si es que gritamos un poquito. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad nuestra, bendito el Señor. Ahora dice, Él nos hace seres espirituales, porque éramos vendidos al pecado, condenados. Teníamos un letrerito grande aquí que decía condenados, no había caso para nosotros, nadie tenía esperanza, nadie tenía el derecho de ser salvo. Pero gracias al Señor, ahora somos seres espirituales. Tenemos una nueva criatura dentro de nosotros, una nueva creación que Dios hizo dentro de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos hace pensar espiritualmente, porque ya digo, no entendemos muchas cosas, pero Él nos enseña, nos revela a Cristo, le muestra al pecador el camino hacia Cristo, y eso es a través de la iglesia. Pero sin el Espíritu Santo nadie puede venir al Señor. ¿Sabías tú? Lo dice la Escritura. Nadie puede venir a Jesús
si no le es dado por el Espíritu Santo. Y nadie llama a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. O sea, es muy, muy, muy importante. Lo que yo decía anteriormente, nos mantiene en Cristo. Tú sabes que Jesús dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. O sea, el Señor lo dice en el capítulo 15 del libro del Evangelio según San Juan, claramente, y la palabra permanecer está ahí como 9 veces, y a cada rato dice, permaneced en mí, porque el que no permanece será cortado, etc. Se secará y lo echarán en el fuego, así de literal. Pero quien nos hace permanecer no es tu devoción, no es que tú eres buenito dentro de ti, es el Espíritu Santo de Dios que nos hace santos y que nos hace permanecer en Cristo. Porque nuestra carne, nuestra mente carnal, que es enemistad contra Dios, que no se somete a Dios ni tampoco puede, nos ala hacia el pecado y hacia la destrucción eterna. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, es el que nos mantiene. Por eso el Espíritu Santo nos contrista cuando hemos pecado. Claro, porque si no nos tiramos por ahí para abajo. Pero el Espíritu Santo, inmediatamente que pecamos, mira, quien primero lo sabe, aparte del Señor, el que primero lo sabe eres tú, porque el Espíritu Santo te lo dice. Ahí sí que no podemos mentir. Por eso las personas tratan de ahogar esa voz. Y lo hacen de tal forma que después se les causteriza la conciencia. Y ya después el Espíritu Santo los deja, bueno. Dios no tiene muñequitos, ¿cierto? Dios hizo hombres y mujeres a su imagen y semejanza y ahora nos creó en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos voluntad. Por eso el Señor dice, el que permanece en mí, si alguno obedece mi palabra, y obedecer quiere decir que tú lo tienes que hacer. Ahora, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos da el poder sobrenatural para vivir cristianamente. No escuché ni un amén, pero yo se los voy a decir por qué. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir la vida cristiana. Porque es imposible que personas den la vida por alguien a quien no han visto. Y el Espíritu Santo, y lo vamos a ver a continuación, si tenemos el tiempito, lo vamos a ver a continuación en otras escrituras, cómo el Espíritu Santo nos muestra las cosas que están reservadas para nosotros, para que nosotros tengamos una visión hacia el futuro, que no andemos así, tú sabes, a ciegas. Andamos por fe, pero fe basada en la palabra. Y sabemos por el Espíritu Santo que tenemos una meta, que tenemos un galardón, que tenemos un final feliz en la presencia de Dios. Entonces el único que nos puede dar ese poder para sostenernos ante las dificultades. Tú sabes que la vida cristiana no es fácil y la vida sin Cristo también no es fácil. Porque estamos en un mundo donde hay aflicción para todos. ¿Cierto? Cuando llueve, todos se mojan, dicen por ahí. Pero realmente eso es para todos. O sea, si alguien se enferma, hemos visto hermanos en la fe, pastores, siervos de Dios que han partido, se los llevó el COVID. Pastor, pero ¿y el Señor? Tranquilo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, porque estamos en el mundo. Y el Señor guarda al que quiera guardar, y el que no se tiene que ir ya negro, nos vamos y te vas nomás. ¿Entiendes? Porque lo que estamos viviendo aquí no es la meta nuestra. Amén. Fíjate, muchas doctrinas cristinas diría yo, prometen hacerse rico aquí, o sea, como que aquí es la bendición, que aquí el Señor te dará las riquezas de los impíos, serán para ti, y el diablo te tendrá que devolver 7 veces, y a veces no te devuelve nada. ¿Y qué pasó? Hay hermanos que le han robado cosas, yo veo en el internet, me robaron mi camioneta, me robaron mi auto, choqué. No voy a mirar para arriba, pero alguien chocó. Claro, y eso nos pasa a todos. Y tú dices,
Pero Señor, ¿por qué? No, no, no. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. ¿Y sabe qué? Te digo una cosa. Jesús en los días de su carne, cómo venció al mundo, fue a través del Espíritu Santo. No en su propia, porque Él se despojó de todos sus atributos. Él tenía que ser hombre, perfecto, pero hombre, para poder ser válido de ser el segundo Adán, que el primero nos trajo el pecado y el segundo Dios cargara toda su ira sobre él. Dios hecho hombre para que el pecado nuestro fuera traspasado a él y de él Dios nos traspasó su justicia para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Amén. Entonces, hermano, es el Espíritu Santo el que nos mantiene, nos guarda, nos cuida, nos revela a Cristo. Sobre lo que decía del cesacionismo. ¿Está vigente el Espíritu Santo hoy? ¿O ya pasó todo eso y ahora nos tenemos que arreglar como más o menos? Arréglatelas como puedas. Bueno, primero en Hebreos 13:8 dice claramente la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre. Dios no cambia. Lo que cambia son los tiempos, lo que cambian son la gente, lo que cambian son las culturas, pero la palabra del Señor es para siempre. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece forever and ever. Entonces, yo digo, y escribí aquí grande así, por supuesto que está vigente, claro que sí. Claro que sí, y lo vamos a ver por qué. Porque sin el Espíritu Santo nadie podría convertirse. Ni tú tampoco, ni yo tampoco. Fue el Espíritu Santo el que te rodeó. Fue el Espíritu Santo el que permitió que tú sintieras la ausencia de Dios, que sintieras el peso del pecado, que sintieras la tristeza de que no tienes futuro, de que no tienes nada que hacer y hacías esto, yo estoy hablando por mí, y hacía el otro, y iba para allá, iba para acá, y no había esperanza. Y yo decía, pero ¿por qué yo en mi juventud? Porque fue en mi temprana juventud que el Señor tuvo misericordia de mí y decía, pero ¿por qué yo tengo que estar así? Si yo tengo todo más o menos, tengo las cosas que en mi vida soñé que podía tener, las tengo. Viaje, esto, el otro, mi hogar, todo cuadradito, todo bien, tengo dinero. Pero ¿por qué algo me falta? Era el Espíritu Santo el que simplemente me estaba abriendo un poquitito los ojos para que viera que sin Cristo no hay nada. Lo único que hay es angustia y perdición eterna. Entonces, hermano, el Espíritu, si va a aplaudir, aplauda con todo. Anita, aplaudamos con todo, amén. Porque eso lo hace el Señor, amén. Porque dice la Escritura que Él convence al mundo, y ahí estabas tú y yo. Así que no diga, no, es a ellos nomás, no, si a ti también. Porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso nos contrista. Un cristiano si peca y no es contristado, hermano, tienes que correr, arrepentirte, buscar de Dios, busca ayuda, porque estás en condenación. Si tú no tienes conciencia de pecado, después de pecar, tú no tienes a Cristo en tu corazón y punto. Así de simple, hermano. Así de simple. Entonces, Él convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Como dije, el Evangelio es espiritual, es sobrenatural. Y entonces para vivirlo tenemos que tener a alguien sobrenatural que nos ayude, que nos bendiga y nos cuide, nos guarde, nos abra los ojos, nos revele. Y justamente sin la presencia del Espíritu Santo, fíjate, la iglesia se convierte en algo social, intelectual, emocional, y la gente no se convierte.
y decimos, ¿por qué la gente es tan apática? ¿Por qué no? Si aquí dice, mira, vamos a ser discipulados. Sí, bueno, a lo mejor depende. Vamos a ver, ¿y cuánto dura eso? Y es muy aburrido. Y tú sabes, todo lo buscamos humanamente. Pero si nosotros realmente, entonces, déjame decirte algo, hermano. La conveniencia para nosotros como seres humanos, conveniencia humana, carnal, es vivir así tranquilito, nomás sin preocuparnos de Espíritu Santo ni nada. ¿Cómo va a tener comunión con el Espíritu Santo? Y menos buscar ser llenos del Espíritu Santo, que ese es otro tema. Llenos del Espíritu Santo. No me quiero complicar. Yo de afuerita nomás. Si aunque el Señor me abra la puerta y me deje entrar ahí a un rinconcito, ahí me quedaré. No. O es conmigo, dice el Señor, o es contra mí. O sea, no hay término medio. O frío o caliente. El tibio será vomitado de la boca del Señor. Entonces, es conveniente humanamente no preocuparse, no hacerse problema, porque el Espíritu Santo no te pide mucho, te pide todo. Porque Él te lleva a Cristo, eres salvo, te arrepientes de tus pecados, la gracia de Dios viene sobre ti, eres salvo y ahora tienes que caminar, ya no eres tuyo. La palabra del Señor dice, ¿no sabéis que ya no eres vuestros y que habéis sido comprados a precio de sangre? ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y muchos ya el templo ha estado más vacío que yo no sé. Por lo mismo, porque les conviene humanamente. A la carne le fascina no hacerse problemas. No te pongas muy espiritual, hermano. No, ahí nomás. Ahí nomás. ¿Por qué ahí nomás? Si el Señor dice, venid a mí. El que a mí viene no le echo fuera. Entonces, hermano, declaramos que es imposible vivir la vida cristiana sin tener conciencia y comunión con el Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible. Decir tener a Cristo en nosotros, ignorar a la única persona que ha sido enviada por Cristo, por el Padre, como el otro que iba a estar y dijo, os conviene que me vaya porque si no, no vendría aquel que los puede ayudar hasta llegar hasta la meta, porque ustedes no pueden solos. Es el Espíritu Santo el que nos mantiene conectados con Cristo, el que nos ayuda a permanecer en Cristo y nos va a guardar hasta el final, hasta el último día, hasta que suene la trompeta o te llamen con una trompetita más chiquita y te llamen aparte de ti. Amén. Jesús dijo, claramente dijo, y me seréis testigos. Tú sabes, cuando el Señor se estaba despidiendo, me seréis testigos. O sea, testigo del Señor. Pero Jesucristo, fíjate, para venir y ser testigo del Padre, Él se despojó, como dije. Él no actuó cuando dijo, ¿dónde pusieron a Lázaro? No se hizo así nomás para que la gente crea. O cuando la mujer que venía y todo el mundo lo apretaba porque venía una multitud alrededor de él y la mujer tocó su manto, su borde de su manto, creyendo por su sanidad. Y el Señor preguntó, ¿quién me tocó? Y le dijeron, Señor, imagínate, todo el mundo te está tocando. O sea, no, es que aquí fue algo especial. Y eso no es que se estaba haciendo que no sabía, él no sabía. Él necesitó, fíjate que la palabra del Señor habla claramente que Jesucristo, antes de empezar su ministerio, antes de ninguna cosa, Él fue al Jordán para que su primo Juan el Bautista o el bautizador lo bautizara. Y dice la palabra del Señor que en ese momento se manifestó el Padre. De arriba se oyó una voz en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego el Espíritu Santo descendió sobre él y para que la gente viera más claro, fue en una forma de paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, ojo.
El Espíritu Santo se manifestó, o sea, para que fuera gráfico a la gente, fue de esa manera. Ahora en Lucas 4:1, mira lo que dice. Porque yo te digo, Jesucristo necesitó del Espíritu Santo. Jesús, después del Jordán, después de ser bautizado, dice, lleno del Espíritu Santo. O sea, fue lleno del Espíritu Santo. En ese momento comenzó su ministerio, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, él ya no se mandaba solo. Hasta ahí estaba bajo el cuidado con su mamá, su papá humano, o sea, postizo, porque él no tuvo papá directamente, es unigénito. El quien fue engendrado en María, ¿cierto? Y no fue intervención de hombre. Por lo tanto, desde ese momento ya él no se mandaba solo. Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar. Ahora, igualmente los discípulos no podían hacer nada porque eran hombres del vulgo, aunque alguno tenía cierta educación, a lo mejor, alguno de ellos quizás, pero normalmente eran pescadores, gente vulgar de la calle, choros del puerto, como podríamos decir aquí en Chile. Y sin embargo, el Señor les dice, no hagan nada, cuando Él se iba a ir, sino que permanezcan en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 8, es lo que estaba parafraseando, capítulo 1, perdón, verso 8, Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos claramente, hermanos, que ellos necesitaban poder. Ellos no podían en su propia, tú sabes, conocimiento, por mucho que estuvieron 3 años y medio con Jesús, no podían tirarse así nomás, porque iban al territorio del enemigo en el mundo. El mismo Jesús dijo, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, ¿cómo iban a enfrentar algo espiritual con armas humanas? Como Pedro, que era bien echado para adelante, tú sabes, con su espada y todo eso. Pero no, era imposible. El Señor les dijo, recibiréis poder, o sea, un poder diferente, dunamis, poder de Dios. Amén. Porque para poder llevar a cabo la misión que ellos tenían, la pregunta es, porque les dijo, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿llegaron los discípulos hasta lo último de la tierra predicando? Sea honesto. No. Quizás en el mundo, ahí en el Mediterráneo, cerca de por ahí, de esas áreas, nada más, Medio Oriente, y para de contar. Pero entonces, porque los que dicen que hasta ahí llegaba todo el poder y todo, pero entonces se acabó y ¿cómo predicamos nosotros? Pero el Señor dijo voy a leerlo, espérate. Fíjate, si ellos necesitaron poder, Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros en este siglo, donde la maldad se ha disparado de una manera astronómica? ¿Con qué armas nosotros vamos a combatir al enemigo? ¿Con cantar coritos? Imposible. Tiene que ser con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Si no nos interesamos, hermano, va a ser un espectador más y no va a cumplir lo que Dios está poniendo en tu vida. No va a poder cumplirlo, aunque quieras. ¿Cuánto más nosotros necesitamos del Espíritu Santo? No solo para vivir la vida cristiana, sino para ser un testigo de Cristo. Pero Jesús dijo,
Y siguió diciendo después en la Escritura, yo estuve leyendo los Hechos de los Apóstoles, que dicho sea de paso, algunos dicen no son los Hechos de los Apóstoles, en realidad son los Hechos del Espíritu Santo, porque ahí fue toda la obra del Espíritu Santo, todo lo que el Señor hacía. Los apóstoles, por supuesto, eran como nosotros, solamente instrumentos, pero la obra real, la que hace convertir a las personas. Pedro, fíjate, un hombre del vulgo, un pescador, el día de Pentecostés, cuando salieron afuera, que la gente decía, estos están llenos de mosto porque hablan en todas nuestras idiomas, mira esto, todos lo escuchaban hablar en su idioma. Y decía, pero ¿cómo va a hacer esto si estos tipos no saben ni leer? Y Pedro se manda un discurso que si tú lo ves con toda lo que tú pienses y las críticas que pueda hacer, la estructura de un mensaje y todo, no calificaba. Se convirtieron 3,000 personas ahí mismo. Era el Espíritu Santo realmente que estaba en Pedro. Ahora, tengo que abreviar, por supuesto, y claro que sí. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros ahora, hoy, aquí? Primero dijimos que era que el Señor, el Espíritu Santo, y lo dice Juan 16:13, si quiere anótelo, vamos a pasar un poquito más rápido por ahí. Cuando Él venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, para que no tengas duda en quién estás creyendo, ni por qué tú no crees como este, y por qué el otro cree diferente a ti. Si tú estás centrado en la palabra, y estás orando, y estás buscando la presencia de Dios, y tú estás obedeciendo la palabra, entonces la morada del Espíritu Santo está en ti, asegurada. Por lo tanto, Él te guía a toda verdad. Segundo, nos da testimonio en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, tú no necesitas una membresía aquí, un certificado que te diga usted recibió, usted se bautizó, usted hizo esto, usted hizo lo otro. Claro, a veces lo hacemos porque son cosas lindas, significativas, pero eso no tiene ninguna connotación eterna. El único que te da testimonio realmente no es el pastor, no es nadie, sino el Espíritu Santo te da testimonio de que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. También, nos fortalece Efesios 3:14. El apóstol Pablo ora en Efesios 3:14, si lo están buscando, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, esa oración nosotros tenemos que hacerla. Señor, ayúdame, tengo que enfrentar el mundo. Mañana, lunes, yo tengo que salir y allá la calle está dura, está todo feo. La tentación, las amistades que yo tengo me alan hacia el mundo, etc. Señor, ayúdame. Bueno, Pablo oraba para que los efesios les fuera dado eso. Pues nosotros oramos por eso también. Yo oro por esta iglesia también, para que seamos fortalecidos con todo poder por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él, para que no andemos divagando, para que no andemos viendo, voy a ver en el internet, a ver a quién le creo. ¿A quién le creo? Porque este habla una cosa, el otro habla de otra. Mira, si no estás centrado en la palabra y no propia interpretación, sino que haya una concordancia en lo que te está diciendo, eso no es de Dios. Amén. Padre, voy a tener que... Bueno, me salto un poquito más. No lo voy a leer todo, pero en 1 Corintios 2:9 hasta el 14, hay varias cosas ahí muy, muy, muy tremendas que habla sobre el Espíritu Santo. La primera es que yo lo voy a leer. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. O sea, no tenemos ni idea. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y recuerda, el que me ama, mi palabra guarda. Eso es oficial. No es aquí de I love you Jesus, nada más que te amo Señor, te amo Señor, te amo. Sí, pero ¿y la palabra? Si no guardas la palabra no estás amando a Dios. Entonces, para que lo tengamos claro, obedecer a Dios es amar a Dios. Ahora, son cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero mira aquí en el verso 10. Pero Dios, las que nadie entiende, las que ni oído, ni ojo, nada de eso, nadie tiene idea, pero aquí dice en el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso yo decía, el Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad de tener algo delante de nosotros, porque nosotros andamos por fe, no por vista. No vemos nada, lo único que vemos a veces son problemas. Lo único que vemos es nuestra incapacidad de enfrentarnos a un mundo hostil. Lo único que vemos a veces es desprecio o incomprensión y todo eso. Y lo único que únicamente nos puede a nosotros dar un norte, una esperanza tangible puesta en nuestro espíritu, es el Espíritu Santo. Y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo te da a ti, si tú tienes esa comunión plena con Dios, busca la comunión con Dios, el Espíritu Santo te va a estar revelando cuál es tu esperanza. No una esperanza ahí de leerla así nomás, sino que realmente hay adentro, en que nadie te puede mover, esa esperanza tan tangible y fuerte, impregnada en el Espíritu, que personas lo pueden estar amenazando de muerte para matarlo si no reniegan de Cristo y todo eso. Dicen, no, dale nomás. Yo vi ahí, me conmovió una vez algo en el internet de alguien que iban a ahorcar, creo que en Irán, y lo estaban por ahorcar. Y le dijeron si renegaba de Cristo. No. Y se reía y miraba para arriba. Imagínate. Pero ¿quién hace eso? ¿Una lavadita de cerebro? No, eso hacen las sectas por ahí. Pero no van para ninguna parte. Simplemente el Espíritu Santo te revela. Fíjate que a Cristo Jesús en los días de su humanidad, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, el Espíritu Santo le estaba revelando lo que iba a pasar después que él fuera a la cruz, después que resucitara, después que él llegara al Padre, al lugar santísimo, toda la gloria que iba a involucrar todo esto, la salvación de tantos millones de personas. Todo esto le mostró, yo creo, el Señor, el Espíritu Santo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. De lo contrario no hubiera podido. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, si nosotros no tenemos esa visión real, puesta por el Espíritu de Dios, va a ser muy difícil que lleguemos a la meta, hermano. Muchas personas pasan por las iglesias. Por aquí, por esta iglesia, han pasado miles. Yo soy testigo en estos 20 y alguito de años que llevo aquí, ahora en Chile. Miles. Y personas que se han visto wow, qué tremendo, están como encaminados y todo. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Muchos se han ido a servir al Señor, como hay muchos. El Señor los puede mover a otro lugar. O sea, esto aquí no es una secta cerrada. Pero lo principal de todo es que la permanencia está en la seguridad de que tú estés conectado con Dios. De que si tú tienes a Cristo, y voy a ver algo aquí, si lo encuentro, se lo digo. Aquí está, Romanos 8, 9. Estoy ya como cerca de concluir, pero vamos a leer Romanos 8, 9. Cuando habla de vivir en mi propia naturaleza carnal o vivir obedeciendo al Espíritu, que ahí lo determina como vivir en el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne. No, ya no. Porque o vives en la carne o vives en el Espíritu.
sino según el Espíritu. Y aquí pone un sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque no se puede vivir la vida espiritual sin el Espíritu Santo. Imposible. Por eso la gente inventa. Y por eso se desvían en unas doctrinas raras. Porque pretenden vivir una vida espiritual sin el Espíritu de Dios. Y aquí dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso está dándose por sentado. Pero aquí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Como dicen por allá en el Caribe, no te vistas porque no vas. Necesitamos más que nunca volvernos a Dios. Necesitamos más que nunca encerrarnos solitos y buscar de Dios. La religión no nos puede ayudar, hermano. La religión no nos ayuda. Lo que nos ayuda es una relación con Dios personal. Yo quiero citar a Charles Spurgeon, un siervo del Señor, tremendo, de un par de siglos atrás, que dijo lo siguiente, una carta a la iglesia. Y este es un extracto, una cosita corta. Querido hermano, honra al Espíritu Santo como honrarías a Jesucristo si Él estuviera ahí presente contigo. Si Jesús morara en tu casa, tú no lo ignorarías. No vivirías como si no estuviera allí. No ignores la presencia del Espíritu Santo en tu alma. Te ruego, no vivas como si no hubieras oído del Espíritu Santo. Dale a Él tu adoración constante. Da reverencia al divino huésped que ha tenido a bien hacer de tu cuerpo su morada sagrada. Ámalo, obedécele, adórale. Tremendas palabras, bendito el Señor. Así que hermano, y donde está el Espíritu de Dios, porque algunos dicen, pastor, pero tú no sabes, yo tengo unos problemas muy serios en mi vida. Sobre todo cuando hablamos de problemas bien arraigados, personales, de pecados recurrentes y todo eso. Pero hay una escritura que yo creo que te va a ayudar a creerle a Dios por sobre tu problema o tu problemática. En 2 de Corintios 3:17 dice lo siguiente. Porque el Señor es el Espíritu. Ellos son una sola cosa. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que si hablas del Espíritu Santo no estás deshonrando a Jesús ni estás dejando de lado al Padre. Estamos honrando al que el Padre y Cristo nos envió en su lugar mientras estamos aquí en la tierra para poder llegar al otro lado. Amén. Para que nos ayude a caminar en el camino que se llama Jesucristo. En 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, bendito el Señor. Así que si has estado enredado en problemas, en pecado, en lío, en que no puedes, Señor, ¿cómo le hago? No puedo, Señor, seguirte porque esto es demasiado para mí. No confía en ti si ya fuiste vencido. Confía en el Señor, el único que te puede ayudar. Amén. Así que hermano, lo último que te digo, tú sabes, una avioneta puede volar cuando hay días como este de sol lindos, mirando para todos lados, ve dónde está el aeropuerto, dónde está el cerro aquel, lo evita y todo, bien. Pero ¿qué pasa cuando se nubla, cuando hay una tormenta? Cuando ya no puede ver por las ventanas hacia afuera. Pues naturalmente hay instrumentos y esa persona se entrega totalmente a los instrumentos. Este mundo ya nos tiene, hermano, mira, bloqueado ya. No sabemos para dónde va la micro, como dicen aquí en Chile, ¿cierto? Pero una cosa sí sabemos, que si confiamos en el Señor, en el Espíritu Santo y nos dejamos llevar, Él nos guiará a toda verdad.
Él nos mostrará a Cristo. Si pecamos, Él nos estará redarguyendo de pecado. Él nos estará trayendo a nosotros arrepentimiento, guiándonos al arrepentimiento para que sigamos en el camino del Señor. Así que, hermano, esto yo creo que es como noción, algo para que despierte en nosotros el deseo de entender de que si somos templo del Espíritu Santo, yo quiero saber quién está ahí en mí. ¿Quién habita en mí? Yo quiero tener comunión con ese personaje divino, tremendo, que está morando en mí. Yo quiero saber porque es el poder que yo tengo para poder salir adelante. Y la última escritura, Salmo 143, 10. Mira lo que dice el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a inclinar nuestro rostro en el nombre del Señor. Padre amado, te damos gracias en este día. Te pedimos perdón, Señor, por haber obviado a alguien tan importante, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Nos guíe a toda verdad. Estamos dispuestos, Señor, a ser llevados por ti porque no vemos nada, como el piloto que está lleno de nubes y no ve nada, Señor. Queremos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo que tú enviaste a morar en nosotros, el que nos guíe. Y donde está tu Espíritu, Señor, sabemos que hay libertad. Sabemos que podemos proclamar libertad al cautivo y proclamar libertad a nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias en este día, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a interesarnos, Señor, en tu presencia en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ahora te invito a que le dé un aplauso grande al Señor. Amén.